Vamos a empezar, por favor. El día de hoy nos toca hablar un poco de apoyos de concreto, ¿no? Vamos a hacer un poco de énfasis en las estructuras de las cuales ya habíamos hablado antes, ¿sí? Las de suspensión, amarre y final de línea. Es la forma principal en las que se los clasifica. Entonces es por eso que yo preciso que también en sus trabajos, cuando me vayan a presentar, también clasifiquen de esa manera las estructuras. Estamos hablando en esta clase especialmente de estas de apoyo de concreto, haciendo referencia a las líneas de 69 kV y de 115 kV, que son las líneas de transmisión más antiguas que se pueden encontrar en nuestro país, que como ustedes pueden ver aún siguen funcionando en perfecto estado, ¿no? Claro que se les ha hecho ya el mantenimiento respectivo, ¿ya? Como les había comunicado, tomar unas fotografías actualizadas, ¿no? Con la línea aislada del conductor de la línea de 115 kV que está pasando por la laguna Lalay, ¿sí? La que está viniendo en realidad desde Vallehermoso hasta la subestación Alalay, ¿ya? Y tal vez hacer referencia un poco a cómo sé que está viniendo en realidad la energía de la subestación de Vallehermoso hacia la laguna Lalay, ¿sí? Nosotros no habíamos hablado referente a eso en subestaciones. De hecho, uno de sus compañeros preguntaba, ¿no? Si mal recuerdo era Ávila. Decía, ¿cómo me puedo dar cuenta de a dónde va la energía eléctrica? Yo le decía, es muy fácil. Tú te puedes dar cuenta de eso directamente en los postes de las líneas de alta tensión que los interconectan. ¿Por qué? Porque cada una de estas estructuras, si se han dado cuenta o van a pasar por ahí, tiene una pequeña plaquita, ¿ya? Y esta plaquita, básicamente, tiene una numeración, ¿sí? La que sale de la subestación tiene, por ejemplo, la letra primera de hacia dónde está yendo. Por ejemplo, en este caso de la subestación Alalay, tiene una A y pues tendrá 1, la que está viniendo de la subestación, ¿no? En este caso, este poste, o esa estructura, perdón, si no me equivoco, tiene el número 23, ¿sí? Cuando ustedes vayan a caminar por ahí, pueden fijarse, ¿ya? En este caso, como les decía, vamos a hacer énfasis en lo que son las 3 tipos de estructuras principales, ¿sí? La más sencilla que nosotros habíamos visto era la de suspensión, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, básicamente, esta estructura era la más sencilla, ¿no? Y como pueden ver, es de un bloque sólido de hormigón. Y si se fijan aquí, la disposición de las crucetas, en este caso, son intercaladas, ¿sí? Como les decía, esa posición de las crucetas va a depender mucho del ingeniero que diseñe. Puede que para no hacer mucha más alta esta estructura, hayan dispuesto que una esté a este lado y dos a este lado, debido a que nosotros debemos considerar la separación de lo que son las distancias de seguridad, ¿sí? De las cuales vamos a ir hablando. Por ejemplo, hay una primera distancia de seguridad de la cual nosotros hablamos, si se fijan acá, se puede ver claramente, del lugar donde estaría tal vez la flecha del conductor hacia el piso, ¿sí? Esta es una distancia de 1 que nosotros le vamos a llamar y que pues vamos a llegar a calcular según normativa, ¿sí? De hecho, de esa manera nosotros vamos a dimensionar estas estructuras, ¿ya? Y también aquí vamos a tener nosotros una distancia de seguridad de sub 2 que nos habla de la separación entre los apoyos y los conductores. Como se pueden dar cuenta, estas estructuras de las cuales estamos hablando ahora son simplemente de paso, por así decirlo, ¿no? Ahí está su compañero Ávila. Justo acaba de entrar. Estas estructuras de paso, chicos, si se pueden fijar,
como les decía, son las más sencillas y voy a hacerles un acercamiento también para que vean, ¿no? En ferretería nosotros podemos mencionar las cadenas de aisladores. Si ustedes se fijan, estas son cadenas de aisladores. Los aisladores vienen sueltitos y se los montan en el terreno, ¿sí? De hecho, su compañero decía, ¿cómo puedo saber qué nivel de tensión tiene esa línea? Entonces, más adelante les voy a mostrar una fotografía específica. Y estos al ser de suspensión, chicos, solamente aquí tienen un pequeño elemento que va a sujetar el conductor. Entonces, era por eso que yo le decía a su compañero Sarmiento que en la parte de ferretería de estructuras de alta tensión, pues iba a ir cambiando, ¿ya? Por ejemplo, cuando estas estructuras estaban hechas con otro tipo de material, con el conductor desnudo, de hecho se tenía más herramientaje o más ferretería, ¿ya? Se disponían de aquí de una especie de revólver fundido de aluminio que les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Pero ahora, como pueden ver, es bastante sencillo, ¿no? Solo está pasando el conductor y está la cadena de aisladores. En este caso, siempre disponemos de estas cadenas de aisladores porque lo que se pretende siempre, chicos, es alejar lo más que se pueda el conductor de la estructura. Recuerden que esta estructura está directamente empotrada a tierra, ¿sí? Eso significa que toda la estructura también está a tensión cero, igual que la Tierra. Entonces, si este es un conductor o simula un conductor y este es otro, pues los tengo que separar para que no tenga un cortocircuito, ¿no? Que sería en este caso. Recuerden siempre el concepto de cortocircuito. Otra parte, otra forma que destaca dentro de estas estructuras, que hace diferenciarlas mucho mejor entre una estructura de amarre, una estructura de ángulo y una estructura de lo que es de final de línea, llegaría a ser esta parte superior, ¿sí? Esta parte superior que se denomina cúpula, que va a ir a aportar básicamente al conductor ese del cual les había hablado, ¿sí? Al cual nosotros sacrificamos el hilo de guarda, ¿sí? Este hilo de guarda llega a ser un conductor netamente de acero, ¿sí? Es muy diferente a estos. Si se fijan, este tampoco tiene conexión eléctrica, no lleva electricidad. ¿Cuál es el fin de este conductor? Básicamente, eh, servir, ¿sí? Cuando cae el rayo, sacrificarse o sacrificarlo a este y que nuestra línea pueda continuar con su servicio. Ese es básicamente el fin, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Básicamente esta estructura es una de las más sencillas, ¿no? Tiene solo un poste, por así decirlo, habíamos dicho. Y como ustedes pueden ver, yo he ido sacando, esta es la primera fotografía, ¿sí? Entonces, tengo la primera estructura tal vez de tipo soporte. La segunda también es soporte. De hecho, hay una especie de regla, ¿ya? Que nos dice que yo tengo que tener una estructura de amarre y luego de esta puedo tener varias estructuras de lo que son solo soporte, ¿sí? Solo van a soportar a mi conductor. En kilometraje, ¿no? Puedo tener, en este caso en la Laguna Lalay, cuando ustedes vayan a visitar, se van a dar cuenta que son tres estructuras que tienen de tipo soporte y después de estas tres van a encontrar siempre una más acá de amarre, ¿sí? Entonces, como les decía, estas son más o menos las dos primeras. No sé si tienen alguna duda. Ahí está. Sí, incluso aquí se ve, ¿no? Aquí está, esta es la última que yo he sacado. Aquí está la primera, la segunda, y allá al final ya parece ser una diferente, y de hecho es una de amarre. No sé si tienen preguntas en estas estructuras, chicos, o quieren que les aclare alguna parte específica, tal vez. Recuerden que tenemos el chat libre también para que puedan hacer algunas preguntas.
Dije una pregunta, buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. ¿Cómo podemos equilibrar la tensión del conductor ahí sobre los brazos que están saliendo, ¿no ves? De Ya, los aisladores. es muy buena tu pregunta. De hecho, las tensiones se equilibran acá directamente en los cálculos que ustedes hacen en el software que les decía, ¿no? Eso tú no tienes que hacer. Básicamente, el programa te calcula en base a fórmulas muy similares a las que hemos ido usando. Y en conclusión, podría decirte que esto Ya. también está relacionado con tus flechas, ¿sí? Flecha 1, Mm, flecha 2. Entonces, eso significa que es muy probable que todas las flechas en tu tramo van a ser las mismas. Y otra cosa que tengo que destacarles es que las líneas de alta tensión, para que sean más económicas en su construcción, pues en su disposición van a estar básicamente alineadas, como si se pueden dar cuenta. ¿Sí? Es un tramo recto el que han usado, ¿no? Para estas, y es un muy buen ejemplo. La mayoría de estas son así. Y de preferencia, como también nosotros podemos observar, deben tener un camino cerca a ellos, o sea, que sean accesibles, ¿no? Para nosotros mm, poder realizar el mantenimiento y eso. No sé si tienen tal vez alguna otra pregunta. ¿Ha quedado claro? sí, sí. Ya. Como te decía, ¿no? Básicamente cuando tú Inge, tensas buenas el noches, conductor. Inge. ¿Cómo estás, Ávila? Buenas noches, Inge. Mire, viendo ahí desde la flecha, hablando sobre la flecha, no tiene mucho flecha. ¿Por qué está tan pesado? ¿O es necesario que no tener flecha o se puede hacer así pesado como está ahí de la laguna, mira, encima? Ya, eso depende mucho del conductor que vayas a usar, ¿ya? Por ejemplo, hay conductores que son rígidos, ¿no? Por ejemplo, seguramente estos últimos que han usado o que han cambiado en estos ya aislados, llegan a tener alma de acero. Y recuerda que el acero, pues tiene muy poca flecha, ¿sí? O sea, no tiene esa elasticidad que presenta el aluminio. Es por eso que al realizar este cambio, estas estructuras se van a ver o estos conductores con menos flecha, ¿no? Primera, eso es una observación. Ahora, en el caso de que no sea así, recuerda que todos los conductores siempre tienen también un módulo de elasticidad, o sea, lo puedes jalar, pero no lo tienes que jalar tanto. Y recuerda que también en base a esa capacidad de que tú tengas de tesado, pues también vas a tener una flecha, ¿sí? Eh, no sé si está claro. ¿Sí? Nosotros directamente eso se hace en software. Hoy en día ya no se hace a mano, ¿no? Porque tendríamos que relacionar todos los cálculos que hemos aprendido, más otros con integrales y demás. Dime, Benjamín, no sé si quieres preguntarnos algo, tienes la mano levantada. Sí, Inge, buenas noches. ¿Cómo Quería estás? hacer una consulta, Inge. Sí, ¿Cuántos tipos de estructuras hay en alta tensión? A lo que he investigado y encontré apenas solo tres. ya. De manera general, como Sí, te digo, podemos clasificarlas solo en tres o principalmente en tres. Las de paso o soporte, las de amarre y las de final de línea, en función a los esfuerzos que soportan, ¿sí? Pero ahora tú también puedes clasificar y subclasificar en base al material que están construidos. Por ejemplo, hemos visto que las que tenían más capacidad de ser nombradas y más diversidad en construcción incluso, eran las reticuladas de metal o celosía, ¿no? Entonces vas a encontrar un montón en internet, pero yo quiero que ustedes se centren y centren su capacidad de discernir las estructuras independientemente del nombre o del tipo, las que se parezcan a caras de gatos, raquetas y demás, que centren su conocimiento en esa identificación en todo lo que es amarre, soporte y final de línea. ¿Sí? ya, está bien, Inge, gracias. Sí, hay una clasificación inmensa. Incluso estaba revisando algunos de sus trabajos que uno de sus compañeros ya me mandó en clasificación de estructuras.
Me mandaron estructuras muy bonitas que no se usan en nuestro país y tampoco están previstas en ser usadas para proyectos, pero evidentemente tienen más nombres y es una diversidad tremenda, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más, chicos, hasta este punto. Y como se pueden Ah, fijar también, dime, Rafael. es que yo tenía la duda de que, como estoy viendo aquí en la estructura que tiene ahorita en la pantalla, Ujú. por un lado tiene dos líneas, ¿no ve? Y por el otro lado tiene una. Una ya, Y esos brazos que se ven, son las me imagino crucetas. que, si la Ajá. cruceta, me imagino que a lo máximo deben tener unos 500 kilos de cada uno. Y Uy, si se no da sabría cuenta, decirte digamos, cuánto pesa, pero sí debe estar teniendo un buen pesito, ¿no? sí, Vamos a hacer el me imagino que dimensionamiento. con el peso, digamos, sumándolo las dos de la izquierda, Ajá. digamos que son 2.000 kilos más la tensión que tiene el conductor, a eso me voy, digamos, si Ah, no se va a romper. ya te entiendo. Tendríamos que hacer un análisis físico. Básicamente nosotros, como te decía, todas estas estructuras se van a ir dimensionando respecto al peso del conductor y demás. En especial, a mí me preocupa más esta parte, ¿no? Que es la más pesada. Y si te fijas y haces un análisis, básicamente aquí tengo una fuerza que está cortando y pues que esta cruceta tendría que estar soportando, ¿sí? Y no solo esas Exactamente, fuerzas, ¿no? Sino sí, también las exactamente, fuerzas que están tesando a este lado y las fuerzas que están tesando a este otro lado. a ese lado, Sí, exactamente. ¿verdad? Pero vamos a hacer, ¿cómo te digo? Si tú te puedes fijar, ¿qué era lo que sucedía en física? Si tú tenías aquí una tensión, una fuerza tú jalabas al otro lado, ¿qué sucedía? Esas fuerzas básicamente se iban a anular, ¿verdad? Chao. O sea, podías decir que ahí había un equilibrio mecánico, ¿sí? Eso es lo que sucede, eso es lo que se busca, de hecho, ¿ya? Y evidentemente puede preocuparte que aquí estén jalando dos y aquí solo uno, pero no te preocupes tanto, porque en realidad, si bien aquí tienes dos fuerzas que están jalando y aquí tienes solo una, ¿quién está soportando esa tensión? Está soportando aquí abajo la cimentación. Es por eso que varían también en profundidad las cimentaciones, ¿ya? Se hace un equilibrio de fuerzas físico. Pueden hacer un diagrama sencillo de cuerpo libre. Pero como ves, todo funciona. No sé si alguno de sus compañeros más veía que tenía alguna pregunta. Dime, Rafael. No, no, solo era eso nomás. ¿Está mejor? Sí, está bien, mejor, Ya, entendible. perfecto. ¿Alguien más, chicos? Veía que alguien más estaba queriendo participar. ¿Ninguno? Ok, pasemos entonces. Si se dan cuenta, estas clases yo las he habilitado también para que nosotros podamos conversar, ¿no? Y de alguna manera aclarar mucho mejor sus dudas. ¿Ya? En esta diapositiva, como ustedes pueden ver, ¿sí? He llegado a sacar a otra estructura también de paso, ¿sí? Pero le he dado un poco de énfasis en esta parte de la ferretería, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, aquí nosotros tenemos un soporte simple y aquí tenemos un juego de aisladores en cadena. Como ustedes o yo les digo que estos aisladores vienen separados, ¿sí? Como este herramientaje es bastante pesado, se va a trasladar hacia el lugar de trabajo de manera separada, ¿ya? Esto no viene unido, nosotros montamos en el lugar de trabajo. Y es muy sencillo, es una unión tipo manilla, zapatilla, como hemos visto en media tensión, y les voy a mostrar a los que no han visto, ¿no? Los de 500, voy a llevar una pequeña que se usa similar a media tensión, como les digo, y les voy a mostrar, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, su compañero Ávila me decía o me preguntaba también en determinado momento cómo era que yo podía identificar de qué nivel de tensión tenía mi aislación, ¿no? Por ejemplo, él nos mostraba el día de ayer una estructura de paso, pero donde no necesitábamos esta cadena de aisladores, ¿se acuerdan? Directamente él tenía en sus estructuras de concreto
Aquí una cadena de aisladores montada y con el conductor a esta punta, aquí con su sujeción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa estructura nueva que yo les decía que era mucho más económica, es mucho más económica, ¿no? Porque si se fijan, estamos anulando el gasto de estas crucetas de diseño, ¿sí? Entonces, por eso les decía que puede ir variando, ¿no? Sin embargo, nosotros no debemos perder de vista la esencia, ¿no? De cuál es la función principal que cumple. Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta de qué nivel de tensión es? Simplemente contando los números de aisladores que tienen. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Antes ponían 12 o 15. Supongo que aquí han economizado porque estos deben tener alguna corrección en lo que son pruebas de laboratorio por las que pasan, que también les voy a mostrar más adelante en una clase específica, ¿sí? Entonces se puede economizar. Aproximadamente, en la antigüedad, ¿cómo se calculaba esto? Bueno, no en la antigüedad, ¿no? Hoy en día de manera general, no tan estricta, se calcula como que, o se dice que cada uno de estos aisladores puede llegar básicamente a aislar 10 kb, ¿sí? En este caso, si ustedes aquí tenemos, ¿cuántos teníamos? 9. 9, ¿no ve? Y este de aquí, 10. Ya 10. tenemos 100 100 entonces. cabezas. 100, pero ¿hay 100 kb en normado? No, ¿verdad? Son 115. Entonces nosotros podemos decir que son 115. Ah, pero otra cosa que puede estar influyendo, también recuerden, es que esto de los 15 o 12 aisladores que nosotros usábamos era cuando el conductor estaba desnudo. Entonces no es mentira que cada uno equivale de manera general a la aislación de 10 kb. En este caso han debido reducir este número considerando que el conductor que están usando ahora se encuentra aislado. ¿Sí? Ese es un análisis que nosotros podemos ir haciendo, ¿verdad? En función de lo que vamos viendo. Es por eso que yo cuando les hago las preguntas en el examen, prefiero que analicen, ¿no? Y les digo, no memoricen, analicen. Y evidentemente cuando su compañero Ávila nos mostraba la otra estructura del día de ayer, si se fijaban, tenían unas pequeñas rugosidades, ¿no? Básicamente esta cruceta que servía de aislador. Entonces tendría que tal vez también contar las rugosidades, porque cada una iba siendo un aislador, ¿sí? Bien, chicos, si se fijan, esta es una estructura muy bonita, muy sencilla y como les digo, incluso el herramientaje se está volviendo más sencillo al usar, ¿sí? Pasando un poquito, vamos a hablar de esta segunda estructura que llegaría a ser la de amarre. Si se fijan en la parte de la cúpula para el conductor o para el hilo de guarda, pues ya no tenemos esa cúpula que tenía una punta, ¿no? Ya no. En este momento esto está siendo plano. Y si se fijan, nosotros tenemos la continuidad eléctrica dada por este chicotillo conector, ¿sí? Y esa estructura también llega a ser un poco más robusta, ¿no? Está compuesta de 2 cilindros de armazón de hormigón vaciado, ¿no? Hormigón vibrado en algunos casos. Si se fijan también aquí arriba, en algunos casos se hace un pequeño artificio para que pues básicamente el hilo de guarda tenga conexión con la siguiente, ¿no? Pero en algunos tramos estos se separan, ¿ya? Justamente para no afectar. No es necesario hacer eso. Otro detalle que del cual les puedo hablar, que no se puede ver en este caso, es que estos hilos de guarda no solamente están conectados a la estructura, sino que internamente hay un conductor en cada una de estas estructuras que nos va a llevar a un sistema de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, cada estructura va a tener su propio sistema de puesta a tierra, ¿ok? Y si se fijan, es más maciza,
Ahí tienen también sus aisladores. Aquí pueden ver que estos tienen una construcción diferente, ¿sí? Ya le han dejado un poco un espacio. Y evidentemente este conductor se va a batir y en algunos casos para que no se llegue a batir o se tienda a demasiado la estructura, pues va a tener una cadena de aisladores en sujeción también, ¿sí? Pero recuerden también que no sale carito hacer ese tipo de cosas, entonces es por eso que se trata de dimensionar lo mejor posible, ¿sí? Ahí pueden ver un poco más de lejos la estructura. No sé si tienen preguntas sobre esta estructura. Si se fijan, su disposición puede ser horizontal, aquí, ¿no? ¿Se ve? Tiene una disposición de estas, que son perpendiculares, pero en este caso es muy diferente, ¿no? Son más largas, menos robustas, y sigue siendo el mismo tipo de estructura. Si se fijan, no tiene la cúpula, sigue siendo amarre. Ese es un detalle que yo podría recalcarles. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta. Ahí pueden verla de lejos, ¿no? También está por la parte del Club Aurora. Ejemplo, Dime, Encinas, una consultita. dime. O sea, si por decir, o sea, llegan a chocar la estructura, ya sea un auto pequeño, un camión de alta velocidad, y solo llegan a rajar toda la estructura. Encinas, perdón que te corte, no sé si tú me estás oyendo bien, pero yo no te estoy oyendo bien. Creo que la conexión no está siendo muy buena. No sé si por favor puedes escribirnos en el chat. Se está cortando. No sé si alguien más tiene una pregunta mientras nos escribe su compañero Encinas, por favor. No puedo oírlo a su compañero. Ah, ok. ¿Qué pasaría si por alguna razón algún vehículo choca con el hormigón? Dice. Uy, prueba de resistencia, ¿no? Si este señor soporta, que tengo entendido que es muy duro, probablemente el que salga más dañado considerando el material constructivo de los autos sea el auto y el conductor, ¿no? Sin embargo, como tú dices, también llegaría a afectar de alguna manera nuestra estructura, porque debido a que pues esta está soportando tensiones y en este momento se encuentra en un equilibrio estático, nosotros podríamos tal vez decir que vamos a desestabilizar, ¿no? Y si estaríamos chocando un punto o tocando un punto específico de la estructura, esta podría tal vez sufrir mucho las consecuencias, ¿no? Tal vez podríamos tumbar una torre, no sé, no sabría decirte a qué velocidad o en qué punto específicamente, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis estructural mecánico, pero es lo que podría pasar. ¿Sí? Y evidentemente eso sería un problema, ¿no? Tanto para los transeúntes como para nosotros, porque nos quedaríamos sin servicio eléctrico y estos descargarían a tierra los conductores. Sin embargo, al estar estos aislados, de alguna manera nos darían una pequeña seguridad más, ¿sí? O tal vez lo raja, dice, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para cambiar o arreglar la fractura? Ya, básicamente tendrían que cambiar de estructura si los rajan, ¿no? Si la rajadura es muy seria, porque está comprometiendo la estructura, ¿ya? Y pues en eso de cambiar toda la estructura, hay cuadrillas no específicas que realizan ese tipo de mantenimiento. Por ejemplo, no todos los que hacen tendido la línea hacen lo que es el montaje estructural, ¿sí? Ahora, en este caso, si una de estas de concreto llegara a caer, es muy probable que vayan a poner o a instalar directamente una de estas, las últimas, las que se están usando, las de metal o de celosía. ¿Por qué? Porque estas son un poco caras, ¿ya? Y hay que mandar a fabricar, entonces incluso el tiempo de
de manufactura hasta esperar a que traigan, que venga a hacer pedido, sería complicado, ¿no? No creo que cambien solo esta, pero es muy probable que empiecen a cambiar todas, ya de por sí. Sí hay que cuidar, ¿no? Bueno, yo veo que son muy bellos esas estructuras y por eso que a mí me encantan, ¿no? Como les comentaba, en algunos casos, aquí cuando nosotros tenemos a la línea y tenemos que darle la continuidad y vemos que al ser un conductor energizado, está acercándose demasiado a la estructura o puede con el viento, tendería, ¿no? A tal vez chocar, nosotros vamos a darle un peso o una distancia de separación con el conductor, con la misma cadena de aisladores, ¿sí? Cosa que no pasa en este caso. Si se fijan, tengo solo la cadena de aisladores, ¿ya? Que dice, tendría que ser en un tiempo récord. Claro, todo tiene que ser rápido en alta tensión, lo más rápido que se pueda. Por eso cuando se diseñan todas estas líneas tenemos que tener en cuenta el servicio de continuidad y el tiempo de vida para el que se diseña toda esta línea de transmisión. Es como te decía, mínimo para que funcione una cantidad de años como 100, y se ha usado concreto considerando de que el concreto mientras más tiempo pase es más duro, entonces probablemente podría funcionar eternamente, ¿no? Sí, el cambio si se llegara a caer, bueno, por ahora no se ha caído, como te digo, y tendrían que ser veloces, ¿no? Hay cuadrillas. Y de hecho, como te decía, el conductor de alguna manera va a ayudarnos a no perder el servicio de continuidad, por lo menos momentáneamente, ¿no? Si no choca y hay una descarga al piso que llegaría a producirse sí o sí el corte desde la subestación de energía eléctrica. En este caso, chicos, quiero mostrarles también este tipo de estructura que si se fijan y se dan cuenta, tiene aquí en la parte superior, también es de amarre, pero en la parte de la cúpula, el portante del hilo de guarda, llega a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué llega a ser diferente? Porque esta estructura básicamente es de amarre, pero también está soportando un ángulo específico, ¿sí? Y este es un ángulo bastante grande. Entonces, esta estructura no deja de ser de amarre, pero sigue siendo Ronaldinos. Te escucho, Ronald, estás levantando la mano. Buenas noches. Mi pregunta es, en caso que quiera cambiar de tensión, digamos, de 69 a 115, el calibre del cable habría que cambiar toda la red de la subestación hasta su destino final. Dependiendo. Por eso se hacen análisis, ¿no? Como te digo, estas estructuras al estar dimensionadas para funcionar por mucho tiempo, incluso se llega a prever de alguna manera que tú vayas a tener que cambiar la tensión. Es muy probable que al principio, cuando había una poca población en la ciudad de Cochabamba, se hayan dimensionado estas estructuras solo para 69 kV. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero con el tiempo ha ido creciendo la demanda en potencia eléctrica, pero estas estructuras ya habían sido pensadas hace mucho tiempo atrás ya para que puedan soportar incluso un conductor mucho más grueso, ¿no? Preveyendo a futuro esa posible expansión y esa necesidad de potencia eléctrica. Es por eso que siguen funcionando, como le decía su compañero Encinas, ¿no? Es eso lo que se hace. ¿Sí? Pero en Dime. estos hay un momento de calentamiento. Dicen por la Claro, tensión claro, sí, se hace un de la cinta inferior. análisis. Sí, es un análisis en lo que respecta al calentamiento y todo. Estamos hablando solo de un cambio de conductor, ¿no? No es nada grave, no estás cambiando toda la estructura, porque la estructura va a estar diseñada también probablemente para que tú puedas cambiar de conductor, como te digo. Se hace una pequeña sobredimensión en la parte estructural. El conductor, obviamente, como tú dices, va a tener que cambiarse, vamos a tener que hacer un análisis nuevo de calentamiento y demás, pero solo vamos a cambiar el calibre del conductor.
¿sí? No es crítico. Incluso se toma en cuenta el enfriamiento y tú sabes que mientras más calentamiento hay, incluso puede aumentar la capacidad de conducción de la corriente. Ese es un análisis del CRIP que lo llaman, ¿sí? Eso nosotros no lo realizamos de manera manual, ¿sí? Como te digo, se hacen análisis en softwares de ingeniería bastante avanzados hoy en día. Ahora, si tú quieres poner una doble terna y demás, o perdón, los triplex, en caso de que necesites más conductores, se llega a hacer el análisis. Y si pues estas estructuras ya no las van a soportar, se cambian las estructuras, ¿no? Es por eso que hoy en día las estructuras las están llevando directamente a las metálicas y de celosía. Otra cosa que pueden observar, chicos, Ronaldinos. Quería saber otra preguntita, Inge. Si Ajá, las estructuras están diseñadas también para futuro, digamos que está claro. una tolerancia de un cierto peso y para futuramente, para aumento del calibre, Sí, significa que la tensión va a ser mayor, el peso va a ser mayor, etcétera, la esas cosas. la tensión del conductor, como te digo, varía muy poco. Hay análisis, hay sistemas, programas que hacen este análisis y no varía mucho, ¿ya? Otra cosa que quiero mostrarles muy interesante que les va a servir como técnicos porque no vamos a diseñar nosotros estructuras y dibujando en el software, créanme, es muy fácil. Los que ya han visto media tensión, ¿lo han visto? ¿Sí? Entonces no se preocupen tanto por eso. Nos vamos a preocupar de otros aspectos. Fíjense esto. Fíjense ese aislador. ¿De qué color está? Está negro. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que este señor ya no está cumpliendo su función. Aquí necesitamos mantenimiento. ¿Sí? Esas son cosas importantes que ustedes tienen que ver como técnicos en el caso de que estén encargados de la inspección. ¿Sí? Porque hay cuadrillas específicas que van a inspeccionar la línea. Y como les decía, pues en el caso de que nosotros tengamos los distintos ángulos, evidentemente las estructuras van a ir variando un poquito y las cúpulas de estos también van a llegar a variar. Por ejemplo, aquí hay otra, ¿no? Fíjense, esta es la misma, pero tiene una más maciza debido a la flecha o al ángulo del conductor. Y aquí nosotros tenemos otra estructura de paso también, pero al tener un pequeño ángulo de deflexión, vamos a tener también la necesidad de cambiar la parte superior o cúpula. ¿Sí? Perdón, de amarre. ¿Sí? ¿Se fijan? Se pueden dar cuenta que también las de amarre tienen esta, ¿verdad? Este conductor acá abajo. No sé si hay dudas, chicos, entonces básicamente completamos con esta y esta ya la habíamos visto en las clases anteriores, que era la de final de línea, ¿no? Que también tiene una cúpula muy diferente. Y que yo tengo una duda. Dinos, Rafael, rápido. En alta tensión no creo que haya derivación, ¿no ves? Simplemente llega a la subestación y luego sale, ¿no ves? Exacto. Las subestaciones son los puntos de conexión entre líneas de Ah, alta tensión. no hay derivación, ¿no ves? En algunos casos sí hay. Vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Para eso nos ayudamos de bancos de capacitores y demás. En repotenciación, ¿ya? Pero siempre preferentemente llegan a una subestación, Ya. ¿ya? Listo, chicos. Entonces, esa es toda la clase del día de hoy. Mañana vamos a ver un poquito más sobre estructuras metálicas o de celosía.